Mi hermano alardeó de su ascenso en la mesa familiar. Soy el nuevo director regional, y tú sigues sin ser nada. Yo sonreí, sabiendo que había comprado su empresa ayer, y dije, en realidad, no lo eres. Mi padre pasó toda la noche brindando por el ascenso de mi hermano y burlándose de mi estilo de vida sin rumbo, sin saber que yo había adquirido la empresa en secreto hacía semanas. Cuando finalmente me llamó una decepción, sonreí, saqué los papeles de la adquisición y despedí a mi hermano. Aquí es donde la historia realmente comienza, y no querrás perderte lo que sucede a continuación. Asegúrate de estar suscrito para verla hasta el final. Siempre tenemos curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos estáis viendo hoy? Hacednoslo saber en los comentarios. Estaba sentada en la parte trasera de un sedán negro, las luces de la ciudad de Chicago se difuminaban en vetas de oro y rojo contra el cristal resbaladizo por la lluvia cuando el mensaje de texto iluminó mi teléfono. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla, mis ojos arenosos por 3 días de negociaciones sin parar. Acababa de cerrar el acuerdo más importante de mi carrera, una adquisición silenciosa que redefiniría la industria de la logística en el Medio Oeste. Mi empresa, Apex Holdings, ya no era solo un jugador. Nosotros éramos la banca. Pero al nombre en la pantalla no le importaban las capitalizaciones de mercado ni las proyecciones trimestrales. Era mamá. Cena familiar el sábado. Obligatoria. Tu padre tiene grandes noticias sobre Lucas. Por favor, Antonia, intenta lucir presentable esta vez. Nada de vaqueros rotos. Solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. El tipo de suspiro pesado y estrepitoso que parece raspar contra las costillas. El contraste era casi risible. Hace 10 minutos, estaba estrechando la mano de un director ejecutivo que me tenía pavor. Un hombre que sabía que con un trazo de mi pluma, podría desmantelar el trabajo de su vida. Ahora me estaban regañando por unos vaqueros. No solo estaba cansada, estaba físicamente enferma de agotamiento. Mi cabeza palpitaba con una migraña que había estado acechando detrás de mis ojos desde el martes, y mi estómago se revolvía con una mezcla de cafeína y ansiedad. No ansiedad por los negocios, nunca eso. Ansiedad por ellos, por Winston y Philippa, por Lucas. Miré mi atuendo, un traje italiano a medida que costaba más que el coche de mi padre. No había usado vaqueros rotos en 6 años, pero para ellos, estaba congelada en el tiempo. Tenía 23 años, confundida y encontrándome a mí misma. No sabían nada de Apex. No sabían nada de la cartera de inversiones. No sabían que la consultoría independiente de la que les hablaba era en realidad reestructuración corporativa para empresas de la lista Fortune 500. Respondí con un simple, allí estaré. El coche redujo la velocidad al acercarnos a mi edificio, y el portero salió con un paraguas. No me moví de inmediato. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo ese familiar pozo frío abrirse en mi estómago. No era solo una cena. Era una citación a un tribunal donde el veredicto ya había sido leído. Lucas era el héroe. Yo era el ejemplo de lo que no se debe hacer. Deslicé el dedo hacia mi calendario. Sábado, el mismo día en que la adquisición de Vanguard Logistics se finalizaría internamente. Hice una pausa, una extraña y fría sonrisa tocando mis labios. Vanguard Logistics. Ahí es donde trabajaba Lucas. Esas eran las grandes noticias. Apoyé la cabeza en el asiento de cuero, cerrando los ojos mientras la migraña pulsaba. Querían celebrar el ascenso de Lucas. Bien, celebraríamos, pero no tenían ni idea de que la escalera que él estaba subiendo era una que ahora me pertenecía. La traición de su indiferencia siempre me había dolido. Pero esta vez, se sentía diferente. Esta vez, yo tenía las cartas. Cuando la puerta del coche se abrió y el viento frío me golpeó la cara, susurré a la calle vacía, veamos quién ríe al llegar al postre. El silencio del apartamento no me reconfortó. Simplemente hizo eco de la verdad que había estado evitando. Su validación era lo único que no podía comprar y lo único que aún podía herirme más que cualquier caída del mercado. El viaje a la casa de mis padres en los suburbios siempre se sentía como un viaje en el tiempo, pero de la peor manera posible. A medida que pasaban los kilómetros, dejando atrás el acero y el cristal de la ciudad por céspedes cuidados y casas coloniales idénticas, sentí que mi postura se encorvaba.
La segura directora ejecutiva de Apex Holdings se evaporaba, reemplazada por Antonia, la decepción. Aparqué mi coche de alquiler, un sedán discreto que usaba específicamente para estas visitas para evitar preguntas, a la vuelta de la esquina. Caminé el resto del camino, el viento de otoño cortando a través de mi abrigo. Necesitaba el aire. Necesitaba armarme de valor. Cuando entré por la puerta principal, lo primero que me golpeó fue el olor. Roast beef y vino tinto caro. El aroma del éxito según Winston. Ahí está, llegó la voz estentórea desde el salón. Winston no se levantó. Estaba sentado en su sillón de cuero, con un vaso de whisky en una mano, gesticulando salvajemente con la otra. Lucas estaba sentado frente a él, pareciendo un clon más joven y suave de nuestro padre. Hola, papá, dije, entrando en la habitación. Intenté besarle la mejilla, pero ya se estaba volviendo hacia Lucas. Antonia, llegas tarde, llamó Philippa desde la cocina, secándose las manos en un paño. Me miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en mi chaqueta. Bueno, al menos no es una sudadera con capucha. Pero pareces cansada, cariño. ¿Estás comiendo? Me preocupo por ti con ese estilo de vida inestable que tienes. Estoy bien, mamá, dije, forzando una sonrisa. El trabajo ha estado muy ajetreado. Lucas resopló, agitando su bebida. ¿Ajetreado haciendo qué, Tony? ¿Arreglando el wifi de alguien? ¿O ahora eres influencer? Winston estalló en carcajadas, dándose una palmada en la rodilla. Vamos, Lucas, sé amable con tu hermana. No todo el mundo está hecho para la rutina corporativa. Algunas personas simplemente necesitan resolver sus cosas a su propio ritmo, incluso si ese ritmo es glacial. Sentí el calor subir a mis mejillas, familiar y sofocante. Tomé asiento en el borde del sofá, manteniendo la distancia. Entonces, dije, tratando de desviar la atención. ¿Cuáles son las grandes noticias? Lucas se enderezó, inflando el pecho. Se ajustó la corbata, una corbata que reconocí como una imitación de una marca que compraba para mis socios principales. Bueno, comenzó, fingiendo modestia. No es oficial hasta el lunes, pero me van a ascender a director regional de operaciones en Vanguard. Winston levantó su copa. ¿Por el director? El más joven de la división. ¿No es así, hijo? Por 5 años, papá, sonrió Lucas. Director regional, repetí lentamente. Mi corazón dio un extraño vuelco. Conocía ese puesto. Lo conocía porque acababa de revisar el organigrama de Vanguard durante la fase de diligencia debida. El puesto había estado vacante porque el director anterior fue despedido por malversación. Era un puesto crítico, uno que requería autorización de alto nivel y competencia. Lucas era, como mucho, un gerente de nivel medio. Eso es mucha responsabilidad, dije con cuidado. Y mucho dinero, interrumpió Winston, sus ojos entrecerrándose hacia mí. Dinero de verdad, beneficios, una pensión. Cosas en las que deberías estar pensando, Antonia. Tienes casi 30 años. Es hora de dejar de jugar a las casitas y conseguir un trabajo de verdad. Lucas probablemente podría conseguirte una entrevista para un puesto de recepcionista. ¿No es así, hijo? Tal vez, se encogió de hombros Lucas. Si se arregla un poco. Apreté mi bolso con más fuerza. Dentro, metida en el bolsillo interior, había una elegante memoria USB negra. Contenía todo el dossier de adquisición de Vanguard Logistics. Contenía la nueva jerarquía organizacional que yo había aprobado ayer. Y en ninguna parte de esa jerarquía aparecía el nombre de Lucas. Me alegro por ti, Lucas, mentí, mi voz firme. Pero Vanguard, he oído rumores de que estaban en reestructuración. ¿Rumores?, se burló Lucas, agitando una mano con desdén. La empresa es sólida como una roca. Estamos adquiriendo empresas más pequeñas a diestro y siniestro. Somos los depredadores, Tony. No la presa. No lo entenderías. Es estrategia de alto nivel. Lo miré. Realmente lo miré. Estaba tan seguro, tan arrogante en su ignorancia.
No tenía ni idea de que el depredador para el que trabajaba acababa de ser engullido por completo. Tienes razón, dije en voz baja, una sombra de sonrisa jugando en mis labios. Probablemente no lo entendería. Pero olvidaste una cosa crucial, pensé, mientras veía a Winston servirse otra copa. El depredador no ladra, muerde. Para entender por qué me quedé allí soportando sus abusos mientras sostenía las llaves de su destrucción, tienes que entender la historia. Tienes que entender el coste del hijo predilecto. Al crecer, siempre fue Lucas. Lucas tuvo los tutores. Lucas tuvo los campamentos deportivos. Lucas tuvo el coche a los 16. Yo tuve la ropa de segunda mano y los sermones sobre la frugalidad. Cuando quise ir a un programa de negocios especializado en Nueva York, Winston se rió. ¿Por qué malgastar el dinero?, había dicho. Solo te casarás y lo dejarás de todos modos. Lucas necesita el máster en administración de empresas. Así que lo hice yo misma. Tuve 3 trabajos. Pedí préstamos. Comí fideos instantáneos en un estudio del tamaño de un armario mientras Lucas estaba de fiesta con la tarjeta de crédito de papá en una universidad estatal. Cuando empecé Apex, lo hice con nada más que agallas y una cantidad aterradora de deudas. Me perdí festividades porque estaba trabajando. Me perdí cumpleaños porque no podía permitirme el vuelo. Y ellos interpretaron mi ausencia como un fracaso. Interpretaron mi silencio como vergüenza. De vuelta en el salón, el aire estaba cargado de autocomplacencia. Winston estaba en su elemento. No era solo un padre. Era el arquitecto del éxito de Lucas, y quería que todo el mundo lo supiera. Winston era un hombre que medía el valor en títulos y metros cuadrados. Él mismo era un ejecutivo de nivel medio, un hombre que se había estancado 20 años atrás y había pasado el resto de su carrera amargado por ello. Vivía vicariamente a través de Lucas, empujándolo, moldeándolo y financiándolo. «¿Sabes?», dijo Winston, inclinándose hacia adelante, sus ojos fijos en mí con ese brillo depredador que odiaba. «Ayer estuve hablando con los Johnson. Su hija acaba de ser nombrada socia en su bufete de abogados. Se ha comprado una casa en las colinas. Un lugar precioso». «¡Qué bien!», murmuré. «Es estupendo», espetó Winston. «Es respetable. Dime, Antonia, ¿sigues viviendo en ese? ¿Cómo lo llamas? ¿Ese espacio compartido?» «Tengo mi propio piso, papá». No mencioné que era un ático con vistas al lago. «De alquiler», escupió la palabra como una maldición. «Tirando el dinero. Lucas está mirando propiedades en Oakbrook, parcelas de lujo. Está creando patrimonio. De hecho, también estoy mirando un barco», añadió Lucas, guiñándole un ojo a Philippa. «Algo para los fines de semana». Winston asintió con aprobación. «¿Ves? Activos, generación de riqueza. Eso es lo que hace un hombre. Provee, construye». Se volvió hacia mí, su voz bajando a un falso susurro, goteando con descendencia. «Antonia, mira, sé que es duro para ti ver a tu hermano triunfar así mientras tú estás luchando, pero no tienes por qué estar celosa. Si necesitas dinero para el alquiler otra vez, solo pídelo. Podemos establecer un plan de pago. No quiero que te quedes en la calle». No había pedido dinero desde que tenía 18 años. «No necesito dinero, papá». «Todo el mundo necesita dinero», ladró Winston, golpeando el reposabrazos. «Deja de ser tan orgullosa. Es patético. No tienes activos, ni carrera, ni marido. Tienes casi 30 años y no tienes nada que mostrar. ¿Sabes lo vergonzoso que es cuando la gente pregunta a qué te dedicas? Tengo que decirles que haces consultoría. Suena a que estás desempleada». Se levantó, paseándose por la habitación, su cara enrojeciendo. Este era el antagonista que conocía, el hombre que no podía levantarse sin hundir a alguien más. Y ahora, gesticuló hacia Lucas. Ahora que Lucas es director, la brecha es simplemente. Es vergonzoso, Antonia. Francamente, me preocupa que intentes aprovecharte de él, así que déjame dejar esto claro ahora mismo. Se detuvo frente a mí, cerniéndose sobre el sofá. El dinero de Lucas es suyo. No debes pedirle préstamos.
No debes hacerle sentir culpable para que pague tus facturas. Tiene una reputación que mantener, y no puede tener a su hermana irresponsable arrastrándolo hacia abajo. Sentí una fría calma invadirme. Era la misma calma que sentía antes de una adquisición hostil. La parte emocional de mí, la hija que quería su amor, se retiró silenciosamente y la directora ejecutiva dio un paso al frente. No tengo ninguna intención de coger el dinero de Lucas, dije, mi voz peligrosamente uniforme. Bien, se mofó Winston, porque va a ser un hombre muy poderoso. Vanguard es el futuro, ¿y tú? Tú solo estás resolviendo tu vida. Me dio la espalda para rellenar su copa. Vamos al comedor. He comprado una botella de Dom Perignon. Demasiado buena para un sábado normal, pero perfecta para un director. Me levanté, alisando la parte delantera de mi chaqueta. Miré a Lucas, que me sonreía con aire de suficiencia, disfrutando del espectáculo. Realmente pensaba que había ganado. Realmente pensaba que él era el poderoso en la habitación. Caminé hacia el comedor, mi mano rozando mi bolso donde se encontraba la memoria USB. Querían hablar de Vanguard. Bien, hablaríamos de Vanguard. Tenía algunas preguntas para el nuevo director regional sobre la auditoría de cumplimiento del tercer trimestre de la empresa. Miré mi reloj. 6:30 de la tarde. Mi director financiero, David, enviaría el correo electrónico de confirmación final en 30 minutos. La cuenta atrás había comenzado. El comedor era un santuario al ego de Winston. Las paredes estaban pintadas de un burdeos profundo y sofocante, adornadas con certificados enmarcados de sus logros de ventas pasados de finales de los 90, y fotos de Lucas jugando al fútbol americano en el equipo universitario. No había fotos mías. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, porcelana blanca con bordes dorados que teníamos prohibido tocar de niños. Tomé mi asiento frente a Lucas. Ya se estaba aflojando la corbata, su cara enrojecida por la primera copa de vino. Winston se sentó a la cabecera de la mesa, cortando el rosbif con una precisión quirúrgica que parecía más agresiva que culinaria. Poco hecho para los hombres, declaró Winston, dejando caer una loncha sanguinolenta en el plato de Lucas. Me miró, sus labios curvándose ligeramente. ¿Y para ti, Antonia? Supongo que sigues con eso. ¿Cómo era? Lo de ser vegana. No soy vegana, papá. Simplemente la prefiero al punto, dije, desplegando mi servilleta. Exigente, murmuró, dejando caer un trozo más pequeño y demasiado hecho en mi plato. Los mendigos no pueden ser exigentes. Me quedé mirando la carne gris. Mendigos. La ironía era lo suficientemente afilada como para cortar cristal. En mi bolsillo, mi teléfono vibró contra mi muslo. Fue una sola vibración, la señal de notificación prioritaria que había configurado para David, mi director financiero. Entonces, retumbó Winston, sirviendo un generoso chorro de Cabernet en su copa. Cuéntanos sobre la nueva oficina, Lucas. Una oficina de esquina. Vistas al río. Lucas dio un gran bocado a las patatas, masticando con la boca ligeramente abierta. Oh, ya sabes, es enorme, en la última planta. La están renovando para mí la semana que viene. Les dije que quería caoba, no esa porquería de laminado barato. Bien hecho, hombre, asintió Winston vigorosamente. Presencia ejecutiva. Tienes que exigir lo mejor para ser el mejor. Antonia, ¿estás escuchando? Así es como funcionan los negocios. No obtienes lo que mereces. Obtienes lo que negocias. Estoy escuchando, dije en voz baja. Mi mente, sin embargo, iba a toda velocidad. Última planta. Conocía los planos del edificio de Vanguard mejor que los de mi propio apartamento. Había pasado las últimas 3 semanas analizando sus contratos de arrendamiento. La última planta del edificio de Vanguard no eran las suites ejecutivas. Eran la sala de servidores y el almacén de mantenimiento de la climatización. Las suites ejecutivas estaban en la planta 14. Algo no cuadraba. ¿Y el equipo?, pregunté, manteniendo mi voz casual. ¿Cuántos subordinados directos tendrás? Lucas dudó solo una fracción de segundo. Tomó un sorbo de vino para disimularlo. Unos 50, más o menos.
Estamos en reestructuración. 50, repetí. Es una plantilla considerable para un director regional. Normalmente, ese nivel gestiona a otros gerentes, no a contribuyentes individuales. ¿Quién es tu vicepresidente? Lucas frunció el ceño, dejando su copa con un poco más de fuerza de la necesaria. ¿A qué vienen tantas preguntas, Tony? ¿Estás tratando de aprender algo? Tal vez para escribir una entrada de blog sobre ello. Winston se rió entre dientes. Solo tiene curiosidad, hijo. No todos los días se sienta a la mesa con un verdadero líder. Solo estoy interesada, dije, cortando un trozo de la carne seca. Suena como una oportunidad masiva. Lo es, espetó Lucas. Mi vicepresidente es Greg. Greg Miller. Mis alarmas internas se convirtieron en una sirena. Greg Miller. Conocía ese nombre. Lo había visto en una lista de despidos por causa justificada proporcionada por los auditores externos el jueves. Greg Miller no solo había sido despedido. Estaba siendo investigado por sobornos relacionados con contratos de proveedores. Si Lucas estaba atando su carro a Miller, o si Miller le había prometido este ascenso como regalo de despedida. Disculpadme, dije, levantándome abruptamente. Necesito usar el baño. No tardes mucho, canturreó Philippa desde su extremo de la mesa. Haremos el brindis en 10 minutos. Salí del comedor, sintiendo sus ojos en mi espalda. Tan pronto como doblé la esquina hacia el pasillo, corrí en silencio hacia el baño de invitados y cerré la puerta con pestillo. Saqué mi teléfono. La pantalla brillaba en la penumbra de la habitación. David, director financiero, transferencia completada. Fondos en custodia liberados. Eres oficialmente la propietaria de Vanguard Logistics desde las 6:01 de la tarde, hora del este. Felicidades, jefa. No sonreí. Respondí rápidamente. Yo, necesito verificación inmediata. Expediente personal de Lucas apellido. Verificar ascenso a director regional autorizado por Greg Miller. Comprobar estado de Miller. Observé los 3 puntos bailar en la pantalla. Me miré en el espejo. Mi cara estaba pálida, mis ojos muy abiertos. Parecía la hija asustada que ellos pensaban que era. Respiré hondo, alisándome el pelo. Eres el tiburón, le dije a mi reflejo. Tú eres la que se come a la competencia. El teléfono vibró. David Miller fue despedido con efecto desde ayer. Causa, fraude. No tenía autorización para ascender a nadie. Los registros de recursos humanos no muestran cambios para Lucas. Figura como coordinador de logística. También lo he marcado para revisión. El departamento de Lucas está programado para su disolución el lunes debido a redundancia. No va a ser ascendido, Antonia. Va a ser despedido. Me quedé mirando el texto. El aire se escapó de la habitación. No era solo una mentira. Era un delirio. Lucas estaba allí sentado bebiendo vino caro, presumiendo de una oficina de caoba, y el lunes por la mañana, su tarjeta de seguridad ni siquiera iba a funcionar. Pero, ¿por qué mentir tan descaradamente? ¿Por qué reclamar un ascenso cuando estaba a punto de ser despedido? Me desplacé abajo. David había enviado una segunda captura de pantalla. Era un correo electrónico interno de Miller a Lucas fechado hace 3 días. No te preocupes por la evaluación de rendimiento, chico. Firmaré la carta de ascenso antes de irme. Solo asegúrate de que ese préstamo para la inversión de la que hablamos se apruebe. Tú me ayudas, yo te ayudo. Se me revolvió el estómago. Préstamo. Abrí la puerta del baño. Las piezas estaban encajando, formando una imagen tan fea que casi no quería verla. Miller estaba estafando a Lucas. Le prometió un ascenso falso a cambio de... ¿Qué? ¿Una inversión? Dinero. Volví por el pasillo. Ya no solo estaba investigando. Estaba construyendo un caso de asesinato. Cuando regresé a la mesa, la atmósfera había pasado de ser festiva a conspiradora. Winston estaba inclinado hacia Lucas, su voz baja e intensa. Y una vez que el papeleo se aclare el martes, el capital será líquido.
Podemos proceder con la compra, estaba diciendo Winston. Me senté. Mis movimientos eran deliberados. ¿Qué compra? Ambos se sobresaltaron ligeramente. Winston se reclinó, pareciendo molesto por la interrupción. Asuntos de adultos, Antonia. Estamos discutiendo estrategia financiera. Pensé que estábamos celebrando un ascenso, dije, cogiendo mi copa de vino. No bebí. Simplemente agité el líquido rojo, observando las lágrimas correr por el cristal. Pero suena a que estáis hablando de gastar dinero. Es una inversión, dijo Lucas, su voz un poco demasiado aguda. Papá me está ayudando a asegurar una posición en una compra de capital privado. Es algo seguro. Greg, mi vicepresidente, lo arregló todo. Pero necesitaba una balista para el capital inicial, ya que mi aumento de sueldo no se hace efectivo hasta el próximo mes. La trampa se cerró de golpe. Era peor de lo que pensaba. El vicepresidente despedido, Miller, estaba usando a Lucas para malversar un último trozo de dinero antes de huir. Y Lucas, desesperado por la gloria, había arrastrado a nuestro padre a ello. Una balista, repetí. Papá, ¿qué firmaste? Winston golpeó la mesa con la mano. Eso no es asunto tuyo. ¿Vienes aquí con tu traje barato y tu vida vacía y te atreves a cuestionarme? Firmé una línea de crédito con la casa como garantía porque creo en mi hijo. Creo en su futuro, a diferencia de algunas personas. Con la casa como garantía, mi voz se elevó, rompiendo la fachada de calma. Papá, eso es todo. Es tu jubilación. Es el patrimonio que has construido durante 30 años. Y se duplicará en 6 meses, gritó Winston. Lucas es director ahora. Está en el círculo íntimo. No lo está, dije. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, crudas y frías. La mesa se quedó en silencio. Philippa dejó de masticar. Lucas se congeló, con el tenedor a medio camino de su boca. Disculpa, susurró Lucas, sus ojos entrecerrándose. No eres un director, Lucas, dije, manteniendo mis ojos fijos en los suyos. Y no estás en el círculo íntimo. Te están utilizando. ¿Cómo te atreves?, siseó Winston, su cara volviéndose de un peligroso tono púrpura. La envidia es algo feo, Antonia. ¿Pero mentir? Eso es un nuevo nivel de bajeza. No estoy mintiendo, dije, sacando mi teléfono y desbloqueándolo. Estoy tratando de salvaros de la ruina financiera. ¿Quién es Greg Miller? Lucas parpadeó. Te lo dije, es mi jefe. Greg Miller fue despedido el jueves, dije, mi voz firme, entregando los hechos como si fueran puntos de una lista. Fue escoltado fuera del edificio por seguridad por fraude con proveedores. No tenía la autoridad para ascenderte. La carta que te dio es inútil. No está en el sistema de recursos humanos. Lucas soltó una risa áspera y nerviosa. Estás loca. No sabes de lo que hablas. Ni siquiera conoces a nadie en Vanguard. Sé lo suficiente, insistí. Sé que la inversión que te vendió es una estafa. Está tratando de que transfieras dinero a una cuenta fantasma antes de desaparecer. Si papá firmó ese préstamo y tú transfieres ese dinero, se habrá ido, y la casa se irá con él. Cállate, Lucas se levantó, derribando su silla. Solo intentas arruinarme esto. No soportas que tenga éxito. No soportas que papá esté orgulloso de mí y avergonzado de ti. Estoy avergonzado, rugió Winston, levantándose para unirse a él. Me señaló con un dedo tembloroso. Vienes a mi casa, comes mi comida y escupes estas fantasías paranoicas. Eres tóxica, Antonia. Eres una niña tóxica y amargada. Os estoy diciendo la verdad, insistí, agarrando el borde de la mesa. Llama a Recursos Humanos ahora mismo. Llama a la línea principal y pide la verificación de empleo de Greg Miller. No necesito llamar a nadie, gritó Winston. Confío en mi hijo. Confío en el hombre que realmente ha logrado algo. Tú. No confío en ti ni para pasear al perro. Papá, por favor, supliqué, dejando caer la máscara de directora ejecutiva por un segundo.
Solo la hija desesperada tratando de salvarlo de sí mismo. El ascenso no es real. El departamento va a ser disuelto el lunes. Lucas va a ser despedido. La cara de Lucas se puso blanca. Por un segundo, vi la duda parpadear en sus ojos. Sabía en el fondo que el ascenso había sido demasiado fácil. Sabía que no se lo había ganado. Pero el ego es una fortaleza poderosa. Mentirosa, susurró Lucas. Luego más fuerte, mentirosa. Fuera, dijo Winston, su voz era baja, temblando de rabia. Papá. Dije que te fueras, gritó Winston, agarrando su copa de vino y arrojándola. Se hizo añicos contra la pared detrás de mí, salpicando vino tinto sobre el papel pintado beige como una herida de bala. No eres bienvenida en esta mesa. No eres bienvenida en esta familia hasta que te disculpes con tu hermano y aprendas cuál es tu lugar. Me quedé allí, congelada. El vino goteaba por la pared. El silencio que siguió retumbaba en mis oídos. Miré a Philippa. Ella miraba su plato, negándose a encontrar mi mirada. No me ayudaría. Nunca lo hacía. Bien, dije en voz baja. Me levanté. No revisé mi ropa en busca de salpicaduras de vino. No lloré. La tristeza se evaporó, reemplazada por el acero frío y duro de Apex Holdings. Me iré, dije, cogiendo mi bolso. Pero antes de irme, puede que queráis ver una cosa. No quiero ver nada que tengas, escupió Winston, hundiéndose de nuevo en su silla, respirando pesadamente. Solo vete. Pusiste la casa como garantía, dije, mi voz desprovista de emoción ahora. Necesitas ver esto. No esperé permiso. Toqué la pantalla de mi teléfono y proyecté la imagen en la gran televisión inteligente montada en la pared del comedor. La televisión en la que Winston insistió para poder ver el teletipo de la bolsa durante el desayuno. La pantalla parpadeó y luego mostró un nítido PDF de alta resolución. No era la carta de ascenso. Era el memorando de reestructuración interna de Vanguard Logistics, fechado para su publicación el siguiente lunes por la mañana a todo el personal. D. Oficina de la Dirección Ejecutiva Asunto, Consolidación Departamental y Aviso de Redundancia con efecto inmediato, la Unidad de Coordinación Logística del Medio Oeste queda disuelta. Todos los puestos dentro de esta vertical son eliminados. El siguiente personal debe presentarse en recursos humanos para el procesamiento de su finiquito. La lista de nombres se desplazó hacia abajo. Era corta. Smith, J. Dow, R. apellido del hermano de Antonia, Lucas. ¿Qué es esto?, preguntó Lucas, su voz temblorosa. Entrecerró los ojos hacia la pantalla. ¿Eso? Eso es falso. ¿Te lo has inventado? ¿Y esto? Deslicé el dedo en mi teléfono, cambiando la imagen en la televisión. Era una copia de la frenética cadena de correos electrónicos entre Greg Miller y la cuenta en el extranjero interceptada por mi equipo de contabilidad forense durante la auditoría. Miller, ¿el idiota ya ha firmado el préstamo? Necesito los 50.000 para el viernes o el trato se cancela. El idiota, leí en voz alta. Ese eres tú, Lucas. Winston miraba la pantalla. Su rostro estaba perdiendo color, pasando del rojo de la ira a un gris enfermizo. ¿Dónde? ¿Dónde has conseguido esto? Tengo recursos, dije. Recursos de los que no sabes nada. Esto es imposible, balbuceó Lucas, retrocediendo de la mesa. Greg dijo. Dijo que yo era su protegido. Dijo que la reestructuración era para eliminar el peso muerto para que yo pudiera construir mi propio equipo. Te mintió para robar el dinero de papá, dije sin piedad. Y estabas tan desesperado por parecer grande, por ser el hijo predilecto, que ni siquiera lo comprobaste. No hiciste la diligencia debida. Simplemente firmaste. No, gritó Lucas, mirando a Winston. Papá, no la escuches. Ha hackeado algo. Está intentando sabotear el préstamo. Winston miró a Lucas, luego a la pantalla, luego a mí. La duda lo estaba devorando vivo. Miró la mancha de vino en la pared. Miró al director que en ese momento estaba sudando a través de su camisa. Lucas, dijo Winston, su voz ronca. ¿Llamaste a recursos humanos?
No necesito llamar a recursos humanos, chilló Lucas. Soy el director. Llámalos, rugió Winston, golpeando la mesa con el puño con tanta fuerza que los cubiertos saltaron. Lucas buscó a tientas su teléfono, sus manos temblaban tanto que se le cayó una vez. Marcó. Lo puso en altavoz. Gracias por llamar a Vanguard Logistics. Nuestras oficinas están actualmente cerradas. Si llama para verificar un empleo. Lucas marcó la extensión. Ha llegado al buzón de voz de Greg Miller. Este buzón ya no está en servicio. Adiós. La voz automatizada fue el único sonido en la habitación. Lucas bajó el teléfono. Parecía un niño al que se le había caído un helado. Debe haber cambiado su número por el ascenso. Está bajo custodia, Lucas, dije. Fue arrestado en el aeropuerto de O'Hare hace 3 horas. Winston se llevó la cabeza a las manos. El préstamo, susurró. Lo firmé esta mañana. La transferencia está programada para el lunes a las 9 de la mañana. Cancélala, dije. No puedo, Winston levantó la vista, sus ojos vacíos. Es una transferencia irrevocable a menos que el banco la marque. O a menos que tenga pruebas de fraude. Tienes pruebas ahí mismo, señalé la televisión. Pero necesitas más que una captura de pantalla. Necesitas que la empresa lo verifique. Están cerrados, gritó Lucas, con lágrimas corriendo por su rostro ahora. No podemos contactar a nadie hasta el lunes. Para entonces, el dinero se habrá ido. Winston me miró, sus ojos suplicantes por primera vez en mi vida. La arrogancia se había ido. Era solo un anciano que había apostado la granja a un caballo de 3 patas. Antonia, tú. ¿Cómo tienes estos correos electrónicos? ¿Para quién trabajas? Me quedé allí, la dinámica de poder cambiando tan violentamente que hizo que el aire crepitara. Estaban aterrorizados. Estaban arruinados. Y estaban mirando a la hija que habían llamado un fracaso para que los salvara. Me acerqué a la mesa y cogí la botella de Dom Perignon que Winston había comprado para la celebración. Estaba sin abrir. Me preguntaste antes a qué me dedico, dije, pasando mi pulgar sobre la etiqueta de aluminio. Dijiste que solo estaba resolviendo mi vida. Dijiste que estaba jugando a las casitas. Miré a Winston. No trabajo para Vanguard, papá. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara hasta que fue doloroso. Pero sé exactamente quién sí lo hace. ¿Quién?, exhaló Winston. Sonreí, y fue lo más afilado de la habitación. ¿Yo? Tú, repitió Winston, la palabra saliendo de su boca como una piedra torpe. Me miró, luego a la botella de Dom Perignon en mi mano, y luego de nuevo a mi cara. Se rió, pero fue un sonido seco y quebradizo. Antonia, este no es momento para tus juegos. ¿Sabes quién trabaja allí? ¿Quién? ¿Alguna recepcionista que conociste en una cafetería? No, papá, dije, dejando la botella sobre la mesa con un golpe sordo. El sonido resonó en la silenciosa habitación. No conozco a la recepcionista, pero sí conozco al consejo de administración. Los conozco porque yo los nombré. Lucas negó con la cabeza, su rostro manchado de pánico y confusión. ¿De qué estás hablando? Eres una trabajadora independiente. Haces consultoría para nadie sabe quién. Hago consultoría para Apex Holdings, le corregí, mi voz ganando fuerza, llenando la habitación que me había sofocado durante tanto tiempo. De hecho, yo soy Apex Holdings. Fundé la empresa hace 6 años. Nos especializamos en la adquisición de activos en dificultades y en la reestructuración corporativa. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta azul que había estado guardando toda la noche. La lancé sobre la mesa. Se deslizó sobre la madera pulida y se detuvo justo delante del plato de rosbif frío de Winston. Ábrela, ordené. Las manos de Winston temblaban mientras abría la carpeta. Se quedó mirando los documentos. Era la escritura de venta, el resumen de la adquisición. El comunicado de prensa programado para el lunes por la mañana. Apex Holdings completa la adquisición de Vanguard Logistics. Firmado, Antonia apellido,
directora ejecutiva. Tú, Winston levantó la vista, sus ojos muy abiertos, luchando por procesar el cambio en la realidad. Compramos la empresa hace 2 semanas, dije. Hemos estado auditando los libros durante un mes. Así es como encontramos a Miller. Así es como supe del fraude. Y por eso sé a ciencia cierta que Lucas no es un director regional. Me volví hacia Lucas. Estaba desplomado en su silla, pareciendo pequeño. La arrogancia que lo había inflado hacía 1 hora se había desvanecido, dejando atrás a un chico aterrorizado. Soy dueña del edificio al que entras todos los días, Lucas, dije, mi voz fría. Soy dueña de los servidores desde los que envías tus correos electrónicos. Soy dueña del sistema de nóminas que emite tus cheques. Y desde las 6 de la tarde de esta noche, soy yo quien decide quién se queda y quién se va. Esto no puede ser real, susurró Philippa, hablando por primera vez. Me miró con una mezcla de asombro y miedo. Antonia, ¿tú hiciste esto? Lo hice, dije. Mientras todos os burlabais de mi pequeño trabajo de consultoría, yo estaba construyendo un imperio. Mientras os burlabais de mi apartamento de alquiler, yo estaba comprando rascacielos. No dije nada porque quería ver si alguna vez me valoraríais por mí misma, no por mi título. Pero esta noche, miré a Winston, esta noche, obtuve mi respuesta. Winston estaba leyendo el documento de nuevo, su dedo trazando mi firma. Directora ejecutiva, murmuró. Eres la dueña. Eres su dueña. Soy la dueña de la empresa, corregí. Y ahora mismo, esa empresa es lo único que se interpone entre vosotros y la falta de hogar. Winston dejó caer la carpeta. El préstamo, jadeó. La transferencia bancaria está programada. Si Miller es un fraude, si la cuenta es falsa, el dinero desaparecerá, dije. Y el banco se quedará con esta casa. El pánico, crudo y sin filtros, finalmente rompió el orgullo de Winston. Se levantó, derribando su silla. Antonia, tienes que ayudar. Tienes recursos. Dijiste que tienes recursos. Deténlo. Detén la transferencia. ¿Por qué debería hacerlo?, pregunté, cruzando los brazos. Acabas de decirme que me fuera de tu casa. Me dijiste que no era bienvenida en esta familia. Me dijiste que era un fracaso. Yo no sabía, balbuceó Winston. Estaba molesto. Estaba protegiendo a tu hermano. Protegiéndolo de la verdad, repliqué. Has pasado toda tu vida protegiéndolo, inflándolo con aire caliente hasta que flotó directamente a la trampa de un estafador. Tú hiciste esto, papá. Tú y tu obsesión por el estatus. Por favor, dijo Philippa, con lágrimas corriendo por su rostro. Antonia, por favor. Este es nuestro hogar. Miré a mi madre. Durante años, se había mantenido al margen y había dejado que Winston me menospreciara. Había sentido, me había ofrecido las sobras y me había preguntado cuándo conseguiría un trabajo de verdad. Pero seguía siendo mi madre. Y esta casa, a pesar de los recuerdos, era donde crecí. Suspiré, la ira desvaneciéndose, dejando solo agotamiento. Puedo detenerlo, dije. Winston soltó un sollozo de alivio. ¿Cómo? ¿Cómo puedes detener una transferencia bancaria un sábado por la noche? Porque soy la dueña de la entidad que marcó la cuenta, dije, sacando mi teléfono de nuevo. La cuenta de Miller fue congelada por el FBI hace 1 hora porque mi equipo legal entregó las pruebas. Cualquier transferencia que intente llegar a esa cuenta será rechazada, siempre que una víctima verificada autorice la detención. Marqué un número. Lo puse en altavoz. David. Estoy aquí, jefa. La voz de David llegó nítida y profesional. ¿Cuál es la situación? Tenemos una situación con una transferencia pendiente de un tal Winston apellido a la cuenta marcada de Miller. Es una inducción fraudulenta. Necesito que conectes con el departamento de fraudes del banco y emitas una orden de bloqueo. Código de autorización Alfa 9 Víctor. Entendido, dijo David. Marcándolo como parte de la investigación de Apex. La transferencia será cancelada. Los fondos permanecerán en la cuenta del originador. ¿Algo más? Sí,
dije, mirando directamente a Lucas. Con respecto al expediente personal de Lucas apellido. Lucas se estremeció. Tony, espera. Procesa el despido, dije al teléfono. Con efecto inmediato. Causa, negligencia grave e intento de participación en fraude de proveedores. Espera, gritó Lucas. No puedes despedirme. Soy tu hermano. Lo miré, mi expresión inmutable. Intentaste malversar $50.000, Lucas. Estabas dispuesto a usar la casa de papá como palanca para hacerlo. Si fueras cualquier otra persona, haría que te procesaran. Ser mi hermano es la única razón por la que no irás a la cárcel el lunes. Pero ciertamente no vas a trabajar para mí. Recibido, dijo David. Despido procesado. Indemnización denegada. Tarjetas de acceso desactivadas. ¿Debo enviar a seguridad para que despeje su escritorio? No, dije, manteniendo la mirada de Lucas. Puede recoger su caja del vestíbulo. Colgué el teléfono. La habitación estaba en silencio. El único sonido era el zumbido del refrigerador en la cocina y la respiración pesada y entrecortada de Winston. Se hundió en el sofá, pareciendo 20 años mayor. El director se había ido. El hijo predilecto estaba desempleado. La decepción era la única que se mantenía en pie. Lo has despedido, susurró Winston, mirando al suelo. Se despidió a sí mismo, dije. Yo solo firmé el papeleo. Cogí mi bolso. El aire en la casa se sentía viciado, gastado. No quería el roast beef. No quería la disculpa que no llegaría. Me voy ahora, dije. Vuestro dinero está a salvo, papá. La casa está a salvo. Pero nunca más me llames un fracaso. Y nunca más me digas que solo estoy resolviendo mi vida. La resolví hace mucho tiempo. Caminé hacia la puerta principal. Ninguno de ellos se movió para detenerme. Ninguno de ellos dijo una palabra. Estaban congelados en los escombros de sus propios egos. Y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de arreglarlo por ellos. Abrí la puerta al aire frío de la noche, y se sintió como la libertad. Las consecuencias fueron rápidas, silenciosas y absolutas. Para el lunes por la mañana, la noticia de la adquisición por parte de Apex Holdings estaba en la portada del Wall Street Journal. Mi foto estaba allí. Una foto profesional tomada el año pasado bajo el titular, El gigante silencioso, como Antonia apellido construyó un imperio logístico desde las sombras. Me senté en la oficina de la esquina de Vanguard Logistics. La verdadera suite ejecutiva en la planta 14, no la sala de servidores de la que Lucas había presumido. La vista era realmente espectacular. El río Chicago serpenteaba a través de la ciudad como una cinta de acero reflejando el cielo gris. Mi asistente, una joven brillante llamada Sara, llamó a la puerta. Señora apellido. Hay un señor Lucas apellido en el vestíbulo. Dice que necesita hablar con usted. La seguridad no le deja subir. Giré mi silla. Había esperado esto. Déjale subir, dije, pero que la seguridad lo escolte. 10 minutos después, Lucas estaba en mi puerta. No llevaba su traje. Llevaba vaqueros y una cazadora. Parecía cansado. Parecía pequeño. Tony, dijo, su voz quebrándose. Antonia, corregí suavemente. O señora apellido, considerando dónde estamos. Tragó saliva. Antonia, mira, yo. Sé que la fastidié. Sé que fui un idiota, pero mamá está destrozada. Papá no ha hablado en 2 días. Simplemente se sienta en el estudio mirando la pared. Está en shock, dije. Su visión del mundo se derrumbó. Se necesita tiempo para reconstruirla. Está avergonzado, dijo Lucas, entrando en la habitación. Siente que lo ha perdido todo. No lo perdió todo, dije. Conservó su casa. Conservó su jubilación. Simplemente perdió sus delirios. Lucas se frotó la nuca. ¿Y yo? Perdí mi trabajo. Tengo una hipoteca de ese apartamento, Tony. Tengo los pagos del coche. No puedo.
No puedo estar desempleado. No ahora. Me miró con esa expresión familiar, la que usaba cuando éramos niños y quería que le hiciera los deberes. La expectativa de rescate. Necesito un trabajo, dijo. Eres la dueña de la empresa. Puedes simplemente deshacerlo. Ponme en un departamento diferente. Marketing, ventas, cualquier cosa. Lo miré, sintiendo una punzada de la vieja culpa. Sería tan fácil. Podría chasquear los dedos, darle un sueldo y restaurar la paz. Winston estaría feliz. Mamá estaría aliviada. Podríamos volver a fingir. Pero fingir era lo que casi les había costado su hogar. No, dije. Lucas parpadeó. ¿Qué? No, repetí con firmeza. No puedo contratarte, Lucas. Eres un riesgo. Caíste en una estafa de phishing básica porque fuiste codicioso y arrogante. No investigaste el trato. No protegiste los activos. Si trabajaras para mí, no podría confiar en ti. Así que eso es todo. La ira brilló en sus ojos de nuevo. ¿Vas a dejarme en la estacada por venganza? No es venganza, dije, levantándome y caminando hacia la ventana. Son negocios y es amor, en realidad. Si te saco de este apuro ahora, nunca aprenderás. Simplemente esperarás a que la siguiente persona te salve. Me volví hacia él. Pero haré esto. Pagaré por un orientador profesional, uno bueno. Alguien que pueda ayudarte a encontrar un trabajo para el que estés realmente cualificado, no uno al que crees que tienes derecho. Y cubriré tu hipoteca durante 3 meses. Eso es todo. Después de eso, estás por tu cuenta. Lucas me miró fijamente. Quería discutir. Quería gritar, pero miró alrededor de la oficina, el escritorio de caoba, los premios en la estantería, el peso abrumador de mi realidad, y se dio cuenta de que no tenía ninguna ventaja. 3 meses, murmuró. 3 meses, confirmé. Tómalo o déjalo. Asintió, derrotado. Lo tomo. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Papá quiere verte, dijo sin mirar atrás. Quiere disculparse. Creo que lo dice en serio. Lo veré cuando esté lista, dije. Lucas salió. No vi a Winston durante otras 2 semanas. Cuando finalmente conduje hasta los suburbios, la dinámica había cambiado permanentemente. No aparqué a la vuelta de la esquina. Aparqué mi Porsche justo en la entrada. La cena fue tranquila. No hubo vino. No hubo alardes. Winston parecía agotado. Humilde. Me hizo preguntas sobre el mercado. Me preguntó sobre los tipos de interés. Escuchó cuando hablé. Al final de la noche, mientras me ponía el abrigo, Winston me detuvo en el pasillo. Antonia, dijo. Su voz era áspera. Yo. Estuve orgulloso de las cosas equivocadas durante mucho tiempo. Lo miré. Vi el arrepentimiento en sus ojos. No borraba los años de negligencia, pero era un comienzo. Lo sé, papá, dije. Eres un tiburón, dijo, una pequeña y triste sonrisa tocando sus labios. Siempre dije que necesitabas ser más dura. Resulta que eras la más dura de la casa. Tuve que serlo, dije, para sobrevivir a esta familia. Se estremeció, pero asintió. Me lo merezco. Lo abracé brevemente. No fue un abrazo cálido y de película. Fue una tregua. Tengo que irme, dije. Tengo una reunión en Tokio el lunes. Tokio, repitió, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Buen viaje, directora ejecutiva. Salí a mi coche. Mientras me alejaba, viendo la casa encogerse en el espejo retrovisor, me di cuenta de que ya no estaba enfadada. Ya no intentaba demostrar nada. El pesado lastre de sus expectativas finalmente se había levantado, reemplazado por la única validación que importaba. La mía. Me incorporé a la autopista, las luces de la ciudad de Chicago dándome la bienvenida. Tenía una empresa que dirigir. Tenía un futuro que construir. Y por primera vez, conducía hacia él sin nada que me detuviera.